Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su bonito podcast Artesanos del Misil. ¿Puedes chiflar? Ahí está. Ándale. Pues gracias por darle una vez más clic al enlace, gracias por acompañarnos una vez más, gracias a Pacífico Estudios, gracias a los vecinos que hoy se están preparando unas carnitas y nos deleitan con ese olor a carnita Se siente asada. muy rico, dan ganas de luego terminar el episodio, ir para allá. Sí, ¿no? Ojalá que nos reciban. A ver qué dicen. Y muchísimas gracias a nuestra invitadaza familiar, Exacto. tuya, Este episodio así como quedó en familia. quedó en familia, Claro. Diana Rosado. Hola. Diana, abogada, Sí. ¿nos puedes hacer una breve introducción de quién eres, qué haces? Una semblanza. Una Ok. semblanza, por Sí. favor. Sí. Bueno, yo soy abogada. Me gradué en 2014. Estudié en la UADY. Y y tengo una maestría en Derecho Procesal Constitucional y Amparo. Y pues inicialmente me dedicaba a temas de litigio. Veía asuntos familiares, asuntos mercantiles, asuntos civiles. Y posteriormente me dediqué más, ahorita más bien estoy dedicada a trabajar en una empresa directamente, es como derecho corporativo. Ujú. Y ya, pues eso es básicamente Claro. Exacto, el recorrido. el recorrido. Aparte de la maestría, ¿qué títulos, no? Sí. ¿Lo podrías repetir? ¿Tu maestría? Es maestría en Derecho Procesal Constitucional y Amparo. Claro. ¿Y qué se hace? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? Sí. Bueno, en constitucional, o sea, en la Constitución hay varios procedimientos que, bueno, de esos no voy a entrar mucho en detalles, pero hay procedimientos que se marcan en la Constitución para otros temas de leyes o cosas así, ¿no? Ujú. Y también está el procedimiento del amparo, que es el que más utilizamos y es el que más enfocó la maestría que cursé. El amparo es un procedimiento en el cual una persona denuncia, por usar esa palabra, una violación a sus derechos humanos. Ok. Entonces eso puede derivar de alguna cuestión específica que no tiene que derivar de un proceso necesariamente, ¿no? Sino me pasó algo, no sé, en la calle, me detuvieron, los retenes, por ejemplo, es un Claro. tema muy Órale. específico con el amparo. O puede ser que si tú ya llevaste un procedimiento donde hubo una sentencia, hubo una apelación y no te favoreció el resultado, entonces tu último recurso es ampararte. Bueno, habiendo tenido esa explicación y aprovechando que estamos bebiendo, Ujú. comenzaré por esta pregunta que yo no sabía. ¿Hay manera de ampararse con los retenes, con el alcoholímetro? Sí. Órale. Ok. ¿Y cómo? Sí. Espérame, saco mi libreta y mi pluma. Sí, o sea, lo que sucede con los retenes es que, bueno, aquí hay que diferenciar porque creo que esta parte como que no la tenemos muy clara los ciudadanos en general. Exacto. Una cosa es bueno, todos sabemos porque en primaria llevamos, ¿no? La separación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Claro. Entonces, creo que erróneamente las personas creemos que los policías, por ejemplo, forman parte del Poder Judicial y no es así. El Poder Judicial son los jueces, son los magistrados, es las instancias que se encargan de impartir justicia. Ujú. Y del Poder Ejecutivo deriva, por ejemplo, la policía, ¿no? Sí. Entonces, cuando una de estas autoridades, porque al final de cuentas son autoridades, atentan contra nuestros derechos, nosotros podemos, y aquí es donde viene lo del amparo, ¿no? Nosotros podemos ampararnos en contra de lo que nos hace la autoridad. Entonces, cuando te detiene un policía, como los retenes, o como cuando pasó en la pandemia con el toque de queda, por ejemplo, pues ahí hay un acto de autoridad que nos está violando uno de nuestros derechos, ¿no? Que es el de la circulación y todo eso, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros podemos pues ampararnos, ¿no? Ok. Contra ese acto, ¿no? De que está haciendo la autoridad. Claro. Entonces, en un retén podrían ocurrir ciertas cosas de las cuales podrías pedir un amparo, ¿no? Exactamente. O sea, el solo hecho de que te detengan, por ejemplo, cuando sí vienes, por ejemplo, alcoholizado, ¿no? Y
te multan, te llevan el auto al corralón, o sea, ese simple hecho ya es una violación a tus derechos humanos, porque tú en la Constitución tienes el derecho de circular libremente por todo el país, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, el hecho de que no te dejen circular, o sea, ya ahí ya están violando tus derechos humanos. Claro que se hace con el afán de, pues, proteger, o sea, ¿a qué le estás dando prioridad, no? En el caso de los retenes, pues a proteger a las personas que pudieran ser víctimas al final de la persona que viene manejando alcoholizada y te choca, mata a alguien o algo así. Exacto. Pero sí es inconstitucional, o sea, sí es inconstitucional. Claro, podrías armarla de pedo si quisieras, ¿no? Exactamente. En el momento cuando te van a quitar el auto o algo así. Sí. Ok, sí. Ahora entiendo. Yo pensaba que esos videos que toman luego de la gente que está gritando, están violando mis derechos, todos pedos, pensé que decían, estos güeyes están diciendo, o sea, mejor Por decir, entrégate, ¿no? Pero no, es verdad entonces. O sea, sí de están violando alguna sus manera. derechos. Sí, claro. Sí. Órale. Ok. Y siempre, como humanos errantes, siempre cometemos errores y queremos salvarnos cuando estamos metidos en un lío, ¿no? Siempre buscamos la forma de, bueno, queremos encontrar la manera de salvarnos, de que nos protejan, de protegernos a nosotros mismos. Esta vocación por abogar por las demás personas, ¿cómo surge en ti? O sea, es algo que de repente dices, a mí me gustaría estudiar esto y dedicarme a esto y esto lo digo porque leí ahí que los abogados son la voz de las personas que se quedan sin voz. Decía ahí por ahí una frase, ¿no? Las personas que están buscando que haya justicia. Y es un tema difícil hablar de justicia cuando estamos en un país como México, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que vivimos en estos contextos de violencia, de impunidad, de corrupción, etcétera, en tu caso, ¿cómo fue este amor por decir, quiero dedicarme a buscar por la justicia? Pues, de hecho, bueno, yo no sé por qué, desde la secundaria tengo ese como idea, ¿no? De yo voy a ser abogada. Y la verdad no sé de dónde lo saqué, porque no hay nadie en la familia que sea abogado. Bueno, claro, una prima, pero es de nuestra generación, o sea, estábamos a la par cuando decidieron ambas ser abogadas. Exactamente. Antes no había ningún abogado. Sí creo que sí surgió un poco de esa idea, ¿no? Como de yo voy a ayudar a las personas. Y digo, bueno, hasta la fecha sí he continuado un poco con esa idea, ¿no? Bueno, o sea, sí tengo esa vocación, ¿no? de ayudar. Sí. Pero sí es como de hecho es un chiste común a veces en la profesión. En la misma profesión, porque creo que ahí está memes al respecto, ¿no? Cuando uno entra en primer año, ¿no? Sí, yo quiero ayudar a las personas y ya luego, ya cuando está saliendo, ¿no? Y ya de plano, ya solo quiero dinero, ¿no? Y cosas así. Okay. Entonces sí es como un chiste recurrente en ese aspecto. Muchos sí entran porque tienen esa idea y muchos de plano están muy decididos a que simple y sencillamente es porque quieren ganar bien, supuestamente, ¿no? Claro. Bueno, que quizás eso, digo, metiendo un poquito la cuchara, nosotros que somos artistas y estudiamos carreras artísticas, quizás sucede en todos los ámbitos también, ¿no? O sea, cuando entramos como artistas, muchos con bastantes idealizaciones, ¿no? De la profesión, y ya luego termina resultando casi lo mismo, que dices, bueno, lo que sea con tal de ganar plata, ¿no? O sea, ¿no? Sí pasa. Mientras que al principio uno lo hace como diciendo, no, voy a transformar el mundo con mis ideas y esto y lo otro. Sí. Digo, quizás, no es que a todas les sucede, sino que en el camino hay como muchos soldados caídos, ¿no? Como se dice. Claro. Sí, sucede mucho. Y aparte, o sea, esto de la justicia se me hace un concepto que es muy complejo, ¿no? O sea, porque para una persona puede ser justo algo y para otra persona puede ser totalmente injusto, ¿no? Entonces, hablando un poco, hace ratito platicábamos de que tú te dedicas más a lo laboral y a lo familiar. A lo familiar y mercantil. Ajá. Mercantil, perdón. Civil. En lo familiar hay muchos temas, hay muchos casos de por ejemplo, las pensiones alimenticias, ¿no? Sí. Que dicen, no, es que yo doy, no, ¿por qué tengo que dar tanto? O yo primero dije que iba a dar tanto y ahorita pues no puedo, ¿no? O ahora tengo otros hijos y ya no puedo. Entonces, y esa persona tal vez lo está diciendo desde
desde una concepción de que es justo, pues yo por qué voy a dar, ¿no? Y la otra persona obviamente dice, no, pues porque tiene que ser así, güey, en eso quedamos, porque tu responsabilidad, tus obligaciones y lo que ya se había pactado antes sigue estando ahí, no puedes desajenarte de esas. Pero se me hace muy complejo cómo tú medias ahí entre estas dos partes de lo que es justo y lo que no es justo y no sé, ¿hay alguna base de la que partes para decir si es justo o no es justo? ¿O siempre es como tratar de sacar el mayor provecho del caso para el cliente? Pues creo que la base, ¿no? Obviamente para todos, pues es lo que dice la ley. Entonces, la ley te dice, bueno, específicamente hablando del tema de las pensiones, que tanto los menores de edad y, por ejemplo, o en el caso de las mujeres que se dedicaron a las labores del hogar, tienen derecho a la pensión alimenticia. Entonces, el juez no pregunta, no averigua si lo tienen o no tienen derecho. O sea, hay un principio que dice que todos tienen derecho. Entonces, ya se da por sentado. Ya se da por sentado, exactamente. Entonces, cuando de hecho hay un procedimiento que tú promueves, o sea, no necesariamente es el divorcio, ¿no? Por ejemplo. O sea, no tiene que derivar del divorcio, ¿no? Donde si tú dices, o sea, yo soy fulana de tal y mi hijo menor de edad tiene derecho a alimentos de su papá, metes el procedimiento y el juez no va a preguntar si sí, si no, él va a decir, ok, se fija esta pensión. Claro. ¿Por qué? Porque o sea, en la ley se marca que tienes ese derecho. ¿Por qué? Porque es lógico que una persona que es menor de edad pues tiene derecho a alimentos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso también de las mujeres que se dedicaron a las labores del hogar. O sea, con que tú manifiestes que eso es tu realidad, eso es lo que estás diciendo, y lo compruebes, ¿no? En el caso de un menor de edad, pues con un acta de nacimiento, ¿no? Que claro. Lo tiene. El juez te va a decir que sí. Y por otra parte, pues también, no es que tú te quedes indefenso tampoco como si tú eres el papá en este caso, en este ejemplo. Uh-huh. Sí tienes también tus derechos a decir, bueno, si el juez me fijó, no sé, 10,000 pesos, ¿no? Y pues yo no puedo pagar 10,000 pesos porque gano 12. O sea, entonces tienes también tus derechos a salvo, tienes que promover otro procedimiento y ya pelear la cantidad, ¿no? Para negociar. Exactamente. O sea, pero como que la base pues sería eso, ¿no? O sea, lo que dice la ley. Y bueno, no estipula nada en cuanto a cantidades o cosas así. O sea, ya eso sí es un poco más subjetivo de los jueces, ¿no? O de las personas. De decir, bueno, pues yo tenía este estilo de vida o la persona me daba esta cantidad de dinero y pues ya ahí entran también cómo lo compruebas, ¿no? Porque todo lo que dices tienes que comprobarlo. Ah, ok. O sea, suponiendo, no sé si el término ama de casa se sigue usando dentro de la ley o es ya labores del hogar. Se dice, o sea, que se dedicaba a las labores del hogar. Claro, entonces suponiendo que tú como esposa te dedicabas a las labores del hogar y recibías de tu marido determinada cantidad de dinero, ¿no? Uh-huh. O sea, ella tendría que, cuando quiera buscar que se le siga dando esa misma cantidad, demostrar que efectivamente eso es lo que recibía anteriormente. Exactamente, sí. Ok, ¿y cómo lo demuestras si no tienes un recibo? Sí, ahí el problema. O sea, eso es justamente el problema con todo ese tipo de procedimientos, ¿no? O sea, que yo puedo decir, pues sí, ¿no? Bueno, hay cosas que sí son como muy básicas, ¿no? Pues mira, el recibo de luz, o sea, de los últimos 6 meses, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues siempre venía de tal cantidad. Tal cantidad, ¿no? Y eso es lo que se va a seguir pagando. Necesito eso mínimo. Exactamente. Entonces, recibo de la luz, tu recibo de agua. Hay muchos que exhiben comprobantes del súper, por ejemplo, pero normalmente pasa que, o sea, la verdad es que el juez no lo toma mucho en cuenta. O sea, lo puede ver, pero pues a veces también, así como sí puede ser una cosa real, puede ser que no, pues vete al súper y compra 10,000 pesos de súper, ¿no? Y exhibimos claro. la nota, ¿no? Entonces hay como esa, o sea, como que de veces no lo toma en cuenta tanto el juez. O sea, aprovechándome ese punto, nomás hago así como un pequeño paréntesis, podría ser, yo lo entendería así, podría ser un acto de amor en el que si como pareja pautan que una de las dos partes, sea el hombre o la mujer, se van a quedar en las labores del hogar, podría ser que dijeras, bueno, pero desde que te quedas en las labores del hogar, empezamos a firmar documentos donde te estoy dando una determinada cantidad, porque en el futuro quién sabe qué pudiera llegar a pasar y a ti te serviría de aval, ¿no? O sea, sé que es muy ingenuo de mi parte pensar que las parejas van a organizarse de esa manera,
pero si uno de verdad se preocupara por su compañero o compañera, como que podría llegar a estipular eso, y en la cotidianidad cada mes se firman un recibo, y medio que el día de mañana, si tú ya no quieres estar conmigo, bueno, por lo menos está esto para que yo pueda defenderme. Porque el que se queda en las labores del hogar está haciendo un sacrificio y está haciendo un riesgo muy enorme, ¿no? Claro, sí. Pues como dices, o sea, como acto de amor, pues pudiera ser que haya alguien que sí lo haga, ¿no? Pero bueno, la gente pues no se anticipa, ¿no? A que por si nos divorciamos, ¿no? O sea, entonces como que, oye, pues ¿crees que no vamos a durar o qué? Y por otro lado, pues es muy difícil que hagan eso, porque cuando llega el momento del divorcio, o sea, cada quien ve por su lado, ¿no? O sea, y usualmente, pues la mujer es quien sale perjudicada, porque pues es quien normalmente se queda con el cuidado de los hijos, ¿no? Sí, en la construcción social que tenemos es generalmente esa la parte que se queda en casa, ¿no? Exacto. Entonces, pues obviamente a quien en la mayoría de los casos le toca dar la pensión, pues al esposo, ¿no? Al ex esposo. Entonces, pues dudo mucho que alguien se vaya a anticipar a eso. Por si no te quiero dar pensión el día de mañana, ¿no? O sea, pues es un poco complicado. Estaría bueno, ¿no? Te amo tanto que voy a actuar en mi contra para el futuro. El día de mañana, claro. Pero estaría bueno, ¿sabes por qué? Porque yo conozco a unos cabrones que luego hacen eso. Y luego se pasan de rosca. Y luego andan ahí lloriqueando que no quieren pagar las cosas cuando sí pueden pagarlo. Entonces, si están viendo esto, alguno de ustedes hace eso, que no se pasen de lanza por eso. Y cumplan, ¿no? Exacto, por eso me atreví a hacer la pregunta, aún quedando como un ingenuo idealista frente a la cámara, porque en ocasiones he visto de amigos que le piden a la pareja que se quede en la casa, ¿no? Así de, claro, renuncia a tu trabajo y yo doy el dinero y lo otro. Ok, sí, chido, amigo, pero no manches, dame una garantía de algo. Claro. Sí. Como cuando nos casamos y ahora casi todos se están casando por bienes separados. O sea, ya desde ahí te estás anteponiendo ante una posible separación. Sí. ¿Por qué no hacerlo cuando le pides al otro, oye, es que me gustaría que estés con los niños y que limpies y que cocines? Ah, bueno, pues fírmame, papi, ¿no? Estaría bueno. Claro. Estaría bueno. Yo lo que pediría es una transferencia. Ah, ¿sí? Sí, porque así ya puedes acreditar, o sea, de aquí viene de la cuenta de él, claro, me llega el dinero acá y es tal cantidad, ¿no? Okay. Con eso puedes acreditar. O sea, eso sí sirve mucho. Órale. Bueno, de hecho, para ambas partes, ¿no? Porque incluso hay quienes manifiestan, ¿no? Digo, también poniéndome un poco del otro lado, ¿no? Las mujeres, no, es que no me ha dado pensión en un año, ¿no? Y, oye, mira, aquí está mi estado de cuenta, claro, o aquí están estos comprobantes donde yo te deposité o te transferí y te di tal cantidad, o sea... O sea, que voy a hacer mi frase de señor y voy a decir, ojo al piojo, que bien podrían tramitar todo esto por transferencias bancarias. Así ¿sí? Tanto el hombre y la mujer tienen la demostración, ¿no? La prueba. Sí, claro. Así es. Paren oreja, apúntenle. ¿No? Sí. Es importante, güey, ¿no? Sí, güey. Digo, estamos ya en la edad de estar cuidando eso. Sí. Y hablando de esto de defenderse en un futuro del presente, hay algo que yo siempre me pregunté. ¿Hay algo que sea indefendible? O sea, por ejemplo, algún caso que tú digas de plano, no, o sea, no puedo. Claro. No, y no por una cuestión ética o moral, sino hay casos que no simplemente no puedes defender. Que la ley no lo permita, dices. O que la ley no lo permita, o que simplemente tú como que conoces cómo va la ley, cómo va los jueces, las decisiones y todo eso, digas, no hay ni cómo hacerle y que así ningún abogado acceda o no, o todo puede ser defendible. Si hasta el caso más extremo puede luchar. Pues es una pregunta muy interesante, porque sí, realmente, en teoría, todo es defendible. Todo es defendible. Claro. Pero, bueno, a mí, ahorita que lo preguntas, se me vienen a la mente dos cosas. O sea, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, en mis asuntos donde, bueno, no son, porque creo que como que a lo mejor estás pensando más en temas penales, tal vez, pero yo veía, pues, cosas más mercantiles o familiares, etcétera. O sea, sí me ha pasado que de repente, pues, tienes un jefe que te dice, no, el juez decidió tal cosa y obviamente no te favorece, apélalo, o sea, ampárate, o haz no sé qué. Y a veces yo me quedo así como de, ¿pero de dónde? Porque tiene razón, o sea, claro, está bien lo que me dijeron. Entonces es muy difícil también como cambiarte el chip de decir, bueno, pues como sea, pero voy a
promover lo que tengo que promover y ver cómo le hago, ¿no? Y a mí sí me cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? Porque de dónde saco dónde saco mi argumento, porque hay dos aspectos en cuando tú demandas o cuando contestas una demanda, cuando prometes un amparo, o sea, en cualquier tipo de procedimiento está la parte de el fundamento y las pruebas. Claro. Entonces el fundamento es lo que dice la ley, en donde te estás basando para defender tu postura, y las pruebas, pues con qué lo acreditas, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando tú no encuentras en la ley algo que respalde lo que tú estás diciendo, pues es muy difícil, ¿no? O sea, como, porque ahí viene la argumentación, ¿no? O sea, tú desarrollas una idea, ¿no? De decir la ley dice tal cosa, y a mí me pasó esto que dice en la ley, pues entonces yo tengo derecho a y te sueltas, ¿no? Entonces, a veces es difícil. Y en los temas penales, pues, yo creo que más que, a veces, pues puede ser, ¿no? Si pensamos en un delito, ¿no? O sea, como que no, pues está muy obvio que lo cometió, ¿cómo voy a defender a esta persona? O sea, todas las pruebas están en su contra. Yo creo que ahí la parte que entra es la de, bueno, pues sigue siendo una persona, tiene derechos humanos, y vamos a ver que su procedimiento pues sea lo más apegado, o sea, que no violen sus derechos tampoco, que sea lo más apegado a la ley, que no se le fije a lo mejor la pena máxima, o sea, que se le fije algo más, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, pues sí, todo es defendible siempre y cuando tengas un fundamento legal, y a veces no necesariamente pruebas, pero si hay un fundamento legal y un argumento, pues puedes hacerlo. Se me ocurre pensar un ejemplo con esto que acabas de decir, de estos casos muy sonados en Estados Unidos, y que hay un chingo de series en Netflix de estos asesinos seriales y demás. Uh-huh. Cuando los vatos agarran y dicen, ¿por qué lo hiciste? Le preguntan, ¿no? Porque un diablito que vive en mi cabeza me dijo que lo hiciera. Ok, ahí no hay manera de probarlo, de que hay un diablito que existe en su cabeza que le diga eso, pero sí hay un fundamento de sus derechos como persona, en donde podrías basarte ya en enfermedades mentales, en etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Ahí o sea, ahí en esos casos pues se hacen pruebas psicológicas o psiquiátricas o evaluaciones, y esas son tus pruebas. O sea, claro, determinar, esta persona tiene esquizofrenia o tiene pues algún tipo de condición mental, se ¿no? le deschavetó. O sea, ajá. Sí. Órale. O sea, está en el caso más denso, más cruento, siempre habrá algún abogada que estará ahí para defender, ¿no? Que me imagino que necesita mucha agudeza mental y mucha vivacidad, que tú encuentres el fundamento que te pueda servir para tu cliente, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí. Pero por eso decía yo, o sea, incluso en el caso más extremo, donde es muy obvio que la persona es culpable, pues al final sí es un derecho que tienen, bueno, porque de hecho hay una lista de derechos en la Constitución de los imputados, a qué derecho tienen. Pues, y hay una serie de cosas, ¿no? Como el principio de es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, ese es un principio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta que no hay una sentencia, yo no puedo decir que esta persona es culpable hasta que la ley, hasta que el juez no lo determine así, ¿no? Y tiene derecho al debido proceso, bla, bla, bla. O sea, que es, por ejemplo, el caso que todos creo que conocemos de Florence Cassés, uh-huh, donde, pues ahí aparentemente, bueno, nunca vamos a saber si era culpable o no, pero por el simple hecho de que hubo una violación a su derecho al debido proceso, porque se hizo todo ese show en la televisión, etcétera. Entonces, como ya el juez, o sea, de hecho ese fue el argumento, ¿no? Como yo ya no puedo determinar qué sí pasó y qué no pasó, y se dio esa violación a su derecho, entonces ya no la puedo acusar. O sea, ya no puedo acusar a esta persona porque ya ni siquiera se entró como que a resolver el delito en sí, sino desestimaron el caso, digamos, porque ya las violaciones a sus derechos humanos eran tantas que ya no se pudo llevar a cabo el juicio. Claro. Ok. Órale, qué loco. Entonces ahí entra esa parte, ¿no? De pues si también te pasas, ¿no? Con el acusado, pues también estás violando sus derechos, ¿no? Otro tipo de derechos, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que sucede a grandes. ¿Qué tanto se vale no decir la verdad? Pues... Ay, el pan de cada día, dice. El pan de cada día, sí. Pues yo creo que lo que sucede a veces es que como ya sabemos cómo se maneja el sistema, por ejemplo, volviendo al tema de las pensiones, ¿no? Pues muchas veces, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, quien está defendiendo a la persona que tiene derecho a los alimentos, a la pensión,
pues obviamente dice, no, pues a mí me daba 15,000 pesos, ¿no? Y a lo mejor no son 15, son 10, pero sabes que al final, como el juez va a buscar un balance entre lo que yo digo y lo que dice la otra persona, tú tira para pues arriba. lo tiro para arriba. Y la persona quien debe dar los alimentos, pues él va a tirar para abajo, ¿no? Pues yo daba 6,000 y a lo mejor al final va a quedar siempre en los 10, pero pues cada quien le tira para lo que le beneficia, ¿no? Entonces, pues digamos que en esas partes a veces no es que se valga, porque realmente no debería ser así. O sea, si tú tienes las pruebas que acreditan algo, pues tienes, o sea, si tienes cómo acreditar que a ti te daban 10,000 pesos, pues eso es lo que debería de prevalecer, ¿no? Pero pues a veces sí hay que jugar con eso, ¿no? De, bueno, me voy un poco para arriba, porque si no, si digo 10, me van a fijar 8, ¿no? Y eso no me va a alcanzar para cubrir las necesidades de mis hijos. O sea, si digo la verdad, ¿qué es lo que vendría pasando, no? Suponiendo que le hubieran dado 10 siempre. Exactamente. Si digo la verdad, me va a jugar en contra. Exactamente. Y entre abogados, abogadas, y entre los mismos que están ahí contratando a los profesionales, me imagino que sucede esto, ¿no? O sea, yo ya sé que la abogada de fulano va a decir mentiras, ¿no? Entonces hay que decir las nuestras. Exacto, ¿no? Sí pasa mucho y la verdad, o sea, no digo que esté bien, porque muchas veces también, ¿qué pasa, no? Que quienes defienden a veces vuelvo al ejemplo, ¿no? Porque pues normalmente así es, ¿no? Es lo más común a las mujeres. No, pues me pegaba, y a veces no es cierto, ¿no? A veces no es así, no, a veces no hay un tema de violencia ni nada de eso, simplemente es... pero yo creo que también es una falta de entendimiento, ¿no? Un poco de ignorancia también por parte del abogado, porque eso no va a afectar el tema de la pensión, o sea, son conceptos diferentes dentro del procedimiento, ¿no? Claro. Pero hay quienes, pues, le tiran a eso, ¿no? Y pues, no está bien, ¿no? Sí, no afecta la pensión, pero afecta socialmente, ¿no? Porque luego, cuando se descubre que pues, es una falacia lo que está diciendo el abogado, empiezan estos rumores, ¿no? Comunes de, ¿ves? Siempre dicen que esto y siempre dicen que lo otro, y no es así, no es asá. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, normalmente, pues, el hombre dice, no, pues, yo no tengo trabajo, ¿no? Y sabemos que no, o sea, que pues no es cierto, ¿no? Que sí trabajaba, porque a veces hay gente que no tiene cómo acreditar sus ingresos, ¿no? Simplemente... Siempre trabajó en negro, o sea... Ajá, exactamente, entonces... pues también es muy fácil decir, no, pues yo nada más puedo dar tanto, ¿no? Y acredita que te puedo dar más, ¿no? Pues casi no hay, a veces no hay manera, ¿no? De buscar esas pruebas, ¿no? Tal cual. Y en esos casos, me imagino, bueno, conozco casos cercanos, siempre se topan con procesos largos. Conozco gente que dice, por ejemplo, los juzgados entran en ¿cómo se dice esto? En huelga, ¿no? No trabajan tales días y las personas están ahí, pero yo necesito venir a cobrar ¿no? O te mandan de repente de un lado a otro y luego que regreses acá y luego que eso no lo ve tal persona, que lo ve otra, que vayas a la procuraduría. O sea, todo ese tipo de burocracia que existe hace muy pesado el proceso legal, por ejemplo, hablando de lo familiar, ¿no? De las pensiones y eso, que luego cuando están luchando por lo justo, pueden ser procesos de años, ¿no? De años. Y mientras, ¿qué hace la persona para sobrevivir o para solventar los gastos que se necesitan? ¿Qué pasa ahí en ese sistema de justicia que parece que no, pues mientras lo resolvemos, mientras juntas evidencias, mientras meto la carpeta y regrésate en 2 meses, pero mientras la gente está sufriendo, ¿qué pasa ahí? Claro. Sí, de hecho, o sea, hay muchas personas que por eso no hacen nada, ¿no? Con sus problemas legales, porque no saben que va a tomar tiempo, saben que, o sea, como hay mucha, bueno, entre la corrupción y la burocracia y todo eso, o sea, sí, los procesos son muy tardados, ¿no? Sobre todo... Tediosos, sí, claro. Ahora más o menos ya se medio regularizó, o sea, bueno, no se regularizó porque sigue igual, pero se está tratando como que sean más ágiles los procesos con el cambio de sistema que hubo, por ejemplo, en el tema penal, que ahora son los juicios orales, y en familiar también los juicios son orales, o sea, ya casi todos igual en mercantil hay juicios orales, hay muchos procedimientos que ya son orales, pero yo creo que
no nos terminamos como de adaptar a esa oralidad, porque incluso cuando tenemos esas audiencias, de todas maneras hay un expediente, pues donde están todas las hojas y todo el papeleo, y se hace la audiencia y alguien tiene que transcribir todo lo que se dijo en la audiencia, en lugar de que baste, ¿no? El audio, o sea, la grabación que se hizo, etcétera, ¿no? O sea, sí hay mucho papeleo de por medio, ¿no? Y digo también, no queriendo echarles tanto la culpa, ¿no? al sistema, o sea, la verdad es que sí están sobrepasados, o sea, sí hay obviamente demasiados casos, claro, y muy poca gente, ¿no? Trabajando en los juzgados, o sea, no las suficientes como para darse abasto todos los problemas que hay, ¿no? Y pues en el camino, pues la gente, pues sí, es la que lo sufre a final de cuentas, ¿no? Porque ellos tienen que ver, pues como dices, cómo le hacen, ¿no? O sea, pues para sobrevivir, ¿no? Claro, o sea que es un mito que hay exceso de abogados, de abogadas. Pues es que abogados sí hay muchos, o sea, pero lo que se necesita es ahí jueces, se necesitan, o sea, más juzgados, más gente trabajando en el poder judicial. Ah, ok. ¿Y por qué será que no hay tanta...? O sea, pensaba ahorita, tal vez puede sonar un poco este ejemplo de es que está mal la economía, pues imprime más billetes, güey, ¿no? ¿Por qué no meten más juzgados, más jueces, perdón, meten más gente ahí? ¿Hay un cupo límite o qué? O sea, o hay muy poca gente con el criterio, con la preparación como para poder ser juez, tomar ese o no. O es como una mafia, ¿no? Una mafia del poder. Sí, yo creo que también influye eso porque, o sea, yo creo que es un tema de dinero, o sea, de presupuesto, o sea, que no lo destinan a eso. Claro. O sea, y ahí es donde también entra el tema, pues, de la corrupción, ¿no? Quién sabe cuánto dinero o sea, cuánto dinero se va en eso que puede ser aprovechado para muchas cosas, ¿no? O sea, cuántas cosas nos hacen falta, ¿no? En el país, ¿no? Y ahorita estamos hablando de este tema en específico, pues claro, hacen falta más juzgados, más jueces, más o sea, más de todo, pero pues nadie ha dicho, o sea, nadie ha dispuesto como de, no, pues ahora vamos a meter más dinero acá, porque obviamente implica sueldos, implica, o sea, muchos más gastos también para el Poder Judicial, pero pues nadie en el gobierno ha decidido que pues hacen falta, ¿no? Claro. y abierto esos juzgados. Pues sí. Falta de dinero. Hay un tema, ¿no? Delicado aquí en Yucatán con los magistrados, que no sé si... Un tema con el gobernador que casi corrió a unos magistrados, ¿no? ¿Sabes algo de ello? No lo había escuchado. Bueno, entonces no hablemos de eso porque podemos meternos en problemas y tal vez desaparezcamos, ¿no? Capaz hoy que nos vamos del capítulo desaparecemos en el retén. O sea, sí vi que abrieron como, o sea, que van a entrar nuevos magistrados, pero no había yo escuchado. Sí, ahí fue una movida, se supone, un poco extraña, un poco... Pero bueno, informémonos mejor y hablemos de ello. Antes de hablar, claro, por ¿no? Las dudas. Bueno, ¿qué seguía, amigo? ¿Qué seguía? Pues seguía el preguntarnos qué situaciones de la vida deberían ser tomadas con una cierta anticipación legal y que a veces la gran mayoría de las veces no lo hacemos. Es correcto. O sea, ¿cómo reformular mi pregunta? O sea, uno va por la vida haciendo y deshaciendo y uno piensa que nunca se va a topar con un problema legal, ¿no? Hasta que la cagas y ahí estás. Uy, sorpresa. Uy, ahí estás. ¿Qué situaciones puede haber? Por ejemplo, yo te voy a decir una. Acá la gran mayoría de la gente tapa cocheras, tapa entradas, ¿no? Es que me bajé a la verdulería 5 minutos, pero mientras tú esos 5 minutos estabas rumiando porque no pudiste sacar tu coche. ¿Eso puede ser un proceso legal? Que yo agarre y diga, haga algo con ese auto que se estaciona en mi vereda. Pues podrías, o sea, bueno, un delito no es. Ajá. Eso sí, puedes llamar a la policía que venga con su grúa. Exactamente. Puedes, o tú llamar a una grúa y pagarla y mover a la persona, pero pues ahí probablemente te metas en un problema
a la inversa, ¿no? O sea, tú moviste este coche y pues ya ves que cuando, o sea, no sé, si tenía el freno de mano, o sea, tienen que ahí moverle algo para mover el coche, entonces si le echaron a perder algo, exactamente, pues esta persona te va a demandar a ti porque dañaste su propiedad, ¿no? Entonces... ¿Así sea grúa de la policía? Ah, no, si es de la policía, no. No pasa nada. Ah, ok. No, digo, si tú llamas a una grúa y, o sea, como que es una situación particular, pues sí. No, si se la lleva la policía, pues obviamente si ellos determinan, o sea, si ellos se la están llevando es porque pues también va a venir a lo mejor una multa o algo así, o una sanción administrativa, entonces ya ellos se tendrán que pelear con la policía, ¿no? O sea, no contigo. Entonces, en esos casos, pues sí es mejor hablar a la policía, ¿no? Y no tú por tus propias manos hacerlo. Claro, exacto. Sí. No sé, ¿a ti se te ocurre algo de ese estilo? No, o sea, en general pensaba en eso, en cosas que tú en tu experiencia hayas visto, así como, ay, este güey ya la cagó, así como cosas que todos deberíamos como nos deberían de enseñar en la escuela, ¿no? Así como hemos platicado que deberíamos de tener clases de economía, de saber vender nuestro producto, lo que sea, así como una clase de cuestiones legales básicas para el ciudadano, ¿no? Sí, claro, la verdad es que yo creo que sí debería haber. Digo, creo que lo único que yo recuerdo de mi educación básica pues fue en la prepa, que llevas una materia de derecho y te hablan de la Constitución y no sé qué, pero pues la verdad es que eso no te sirve para la vida diaria, ¿no? O sea, bueno, el tema de los derechos humanos obviamente sí es muy, muy básico y muy, muy importante, pero fuera de eso, como las aplicaciones prácticas del derecho, como esos casos, pues no, nadie sabe, ¿no? Pero creo que en general, o sea, lo que necesitamos también es o sea, saber, bueno, es que nadie lo sabe exactamente, pero pues cada vez que vamos a hacer algo, o sea, voy a abrir un negocio, voy a empezar, o por ejemplo eso, a lo mejor, si tengo problemas con mi esposa, creo que me voy a divorciar, o algo así, o sea, como de, ok, voy a buscar asesoría legal, o sea, creo que no tenemos mucho en nuestra cultura el tema de buscar asesoría, como por ejemplo, sí cuando nos enfermamos, ¿no? O sea, tengo una tosecita, me duele la garganta, voy al doctor a ver qué tengo. O sea, desde que te empiezas a sentir mal, vas con el doctor y el doctor te dice, no, pues sí, te revisa, te analiza y te dice, no, pues tienes una gripe común o tienes COVID. Sí. En cambio, y no hay como esa cultura en el área del derecho de decir, bueno, mira, estoy teniendo, por ejemplo, en ese caso, no estoy teniendo problemas con mi vecino, que me pasa esto, me pasa lo otro, o me voy a divorciar a lo mejor, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, o voy a abrir un negocio, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué necesito? Necesito un permiso, necesito, o necesito saber qué pasa si me divorcio, o sea, hay que fomentar un poco esa cultura de bueno, ok, voy a pedir una consulta con un abogado para que me analice, porque hay tantas situaciones como tan específicas, tan diversas, o sea, ningún caso de divorcio, por ejemplo, el que yo he visto, es igual a otro, o sea, todos tienen sus particularidades y entonces cada uno es diferente, ¿no? Y también importa mucho cuál es la intención de la persona, ¿no? O sea, yo lo que quiero es, a mí no me interesa, no sé, la convivencia con los niños, o sea, que sea como sea, lo que quiero es la pensión. O a mí no me interesa el dinero, lo que quiero es que la otra persona no vea a mis hijos, porque es un alcohólico, o es un golpeador, o es un quién sabe qué, o sea, hay muchas situaciones diversas, ¿no? Entonces, necesitamos asesorarnos, ¿no? Para saber qué nos conviene hacer en cada caso, ¿no? Claro. Y tú bien dices... Tú bien dices que, por ejemplo, lo comparas con los médicos, ¿no? Yo pensaba, a los médicos los conocemos desde ese tiempo porque siempre nos enfermamos desde que estamos pequeños, ¿no? A mí me ve tal doctor, a mí me vio esto cuando me enfermé de tal cosa. Y nosotros no vemos ni buscamos a un abogado o a una abogada. Deberíamos así como de ir investigando quién será un buen abogado, una buena abogada, por si me meto en un pedo en un futuro, ¿no? ¿No? Porque si de repente ya estás metido ahí en el problema y, ay, cabrón, ¿y ahora qué hago? No, pues yo te recomiendo ese, no, pues yo te recomiendo al otro, y en lo que descubres si sí o si no. Claro. Pero ¿cómo podemos enterarnos? ¿Qué puede y qué no puedo hacer, no? ¿Cómo podemos tomar esa decisión de, este sí es un buen abogado, esta sí es una buena abogada? Eso está difícil. O sea, una vez le hicimos una pregunta similar a una chava que vino, que era psicóloga, que le dijimos así como, ¿cómo puedo yo determinar que es un buen psicólogo el que me está atendiendo? Y ella nos hizo un resumen en su respuesta
diciéndonos que tenías que hacer clic con la persona. Por supuesto, es distinto hacer clic con un psicólogo con el que estás tratando tus problemas emocionales que hacer un clic con un determinado abogado con el que estás tratando términos como más objetivos, cuantificables, etcétera. Pero ¿va por ahí la mano, tal vez? No creo. O sea, yo pienso que, bueno, digo, también puede ser, ¿no? O sea, bueno, yo a veces sí soy como de ver un poco el carácter de la persona, ¿no? Entonces es que sí es importante las dos cosas. O sea, si la persona no te inspira confianza, no te cae bien o algo así, mejor ni lo contrates. Porque necesitas confiar en tu abogado para que sepas que está haciendo lo mejor para ti, ¿no? Pero digo, más allá de eso, o sea, yo creo que lo importante sería buscar una persona que sí te escuche, o sea, que escuche cuál es tu problemática, que te dé, que la asesoría que te dé sea, pues eso, ¿no? Enfocada en lo que tú estás buscando, ¿no? Porque sí me ha pasado muchas veces que escucho historias, ¿no? De personas que ya cuando llegan conmigo es que yo lo que quería, como lo que decía de la pensión, ¿no? Es que yo lo que quería era, o sea, a mí no me interesaba ese tema, pero a mí el abogado me dijo que yo tenía que hacer esto y esto, ¿no? Y al final se hizo lo que el abogado quiso y no con lo que la persona quería, ¿no? Claro que también sin caer tampoco en el yo hago lo que quiera, porque al final también pues el abogado es el que sabe, ¿no? Entonces por eso vuelvo al tema igual de la confianza, ¿no? O sea, sí tienes que confiar en tu abogado, pero sí también tiene que ser una persona que te esté escuchando realmente cuál es tu problema, ¿no? Porque muchos, es un tema de divorcio, sí, está bien, ya sé qué tengo que hacer, y hacen las demandas, o como el ejemplo que yo decía, ¿no? De la violencia. O sea, hay quienes lo ponen en su demanda y realmente la persona, pues al final solo va y firmó y ni siquiera sabe qué es lo que escribió el abogado en la demanda, y eso les puede ocasionar un problema, porque entonces cuando la otra persona vea, oye, pero es que tú dijiste que yo te golpeaba y que no sé qué, y no, yo no dije eso. Pero acá está. Pero aquí está, exactamente, está por escrito. Entonces, lejos de propiciar a lo mejor un acuerdo que pudo haber sido amigable en su momento, o sea, ya echaron a perder todo, ¿no? Una entonces, vez que queda firmado el papel es un problema, ¿no? Sí, entonces sí influye mucho, o sea, por eso pienso que sí es importante que te escuchen y que sepan lo que tú estás buscando, porque entonces la persona, el abogado, va a hacer lo que tú le estás, o sea, va a ver por lo que a ti te interesa, ¿no? Y no lo que él quiere, ¿no? Y al final eso te va a dar a ti un resultado mucho más, pues ajustado a lo que tú quieres que a lo que dice otra persona, ¿no? Por supuesto. Y, pues bueno. Okay. Tú has conocido a muchas historias seguramente, ¿no? O sea, con este tema de la abogacía tienes indagar en todos los rincones de la persona, sus verdades, sus mentiras, sus aciertos, sus desaciertos. Y en o sea, eso tomando esta información y esta experiencia a un nivel profesional, tú como persona, ya llevándola a tu persona, a tu entendimiento de nosotros como personas, en tu relación con tu familia, con tus amistades, con el mundo en general, o sea, ¿hay alguna especie de decepción de decir qué mentirosa es la gente, güey? ¿O no? O sea, me refiero, yo pienso que en muchos casos la gente miente, la gente ve por su beneficio, y después de ver muchos casos, conocer muchas historias, no llega un punto en el que dices, puta, pues cada quien está viendo por sí mismo y no hay como una empatía real, ¿no? Claro. O sea, cuando tú dejas de ver tu interés, atacas. Y yo quiero sacar lo mío y me vale madre lo que tú tengas, lo que tú sientas, lo que tú pienses, o no. O es ya así como, pues así somos, es normal. O, ¿cómo? No, sí pasa mucho. O sea, digo, como, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero familiar. Pues sí, ¿no? O sea, bueno, claro que también cada quien conoce la historia que le toca, ¿no? Porque digo, a mí me ha tocado, o sea, tanto en un proceso de divorcio, defender al esposo y a la esposa, ¿no? Digo, al menos yo le creo o sea, yo le creo a mi cliente, ¿no? O sea, lo que a mí me dicen, pues yo lo tomo por cierto, ¿no? Pero sí pasa que, así como he tenido casos donde pues yo me compro la idea tal vez, ¿no? De, no, pues esta persona sí me golpeaba, me hacía esto, no me daba dinero o lo que sea. También me ha tocado estar del otro lado donde a lo mejor
están acusando a la persona de me golpeaba y todo, pero él dice, no es cierto, o sea, no, yo nunca hice eso, entonces, pues tú al final crees en lo que te dice la persona. Bueno, al menos yo, pues si el cliente me está diciendo que no lo hizo, pues es mi cliente, le doy esa confianza de alguna manera de decir, bueno, ok, pero o sea, sí pasa, ¿no? Que hay casos donde dices, no, yo creo que, o sea, bueno, sí me ha pasado que hay casos donde, no, creo que esta persona sí es un cabrón, ¿no? O sea, sí, no sé, digo, por muchas razones, ¿no? O sea, uno va viendo, ¿no? Cómo es el carácter de la persona, ¿no? Pero sí se venden también como otra cosa totalmente diferente, ¿no? Claro. Y sí, al final terminas un poco decepcionado claro. de la sociedad. Pero en términos generales, así una estadística, ¿no has llegado a un punto de decepción total de la humanidad? ¿O sí? Creo que sí, un poco. Sí, ¿no? Es que me imagino, porque es totalmente cierto lo que está diciendo acá el amigo Rafa. O sea, de repente cuando te enfrentas a este número de casos donde la recurrencia, precisamente porque la profesionalización tuya apunta justamente para ver ese aspecto de las personas, de pronto dices, chispas, o sea, todo aquello que yo me imaginaba que tenían de noble los humanos, acá me toca el aspecto bárbaro, el aspecto terrible, y es muy seguido que yo lo vea, ¿no? Sí, claro. Y digo, bueno, yo que me identifico como una persona feminista, o sea, sí me pasa que, por ejemplo, pues esos casos que veo, o sea, la realidad es que por siempre estadística, ¿no? O sea, sabemos que la mujer es quien normalmente se encarga de las labores del hogar, del cuidado de los hijos, que normalmente el papá o el hombre en la relación es quien tiene el rol de proveedor, entonces, como que en esos casos donde están buscando pues pagar menos o no dar lo que tienen que dar, o sea, a veces pues sí da coraje, ¿no? O sea, porque dices, o sea, yo sé, o sea, que quien se lleva la carga más fuerte pues es la mujer, ¿no? Sobre todo, es que, o sea, hay muchas injusticias incluso en el mismo procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la convivencia, ¿no? O sea, porque cuando me preguntabas lo del si hay un parámetro o algo así o en qué te basas, hay cosas que yo ya sé cómo las manejan los jueces, como por costumbre, que es uno de los principios del derecho. O sea, ya sé qué es lo que te van a fijar. Por ejemplo, el 20% de la pensión. O sea, eso no lo dice la ley. O sea, la ley el Código Familiar no te dice, cada hijo tiene derecho a un 20%, ¿no? Entonces, si tienes 3 hijos, es el 60%. O sea, eso no te menciona cantidad. Lo que te dice la ley es conforme a las necesidades del acreedor y a las posibilidades del deudor alimenticio. O sea, el juez tiene que buscar un balance entre lo que necesita la persona y lo que puede dar la otra persona. Claro. Pero, como lo común, porque así lo he visto en todos los casos, es fijar el 20%, por ejemplo. Entonces, usualmente es así, 20, y a lo mejor 10 para la mujer, para la ex esposa, ¿no? Y en la convivencia, por ejemplo, pasa que igual algo como más o menos común es un domingo de cada semana o un fin de semana cada 15 días o algo así, ¿no? Pero hay un desequilibrio, ¿no? En las responsabilidades que tiene cada papá, ¿no? Porque, por ejemplo, la mamá, o sea, se queda entonces de lunes a viernes con los hijos, tiene que ver que desayunen, llevarlos a la escuela, irlos a buscar, ver que hagan sus tareas, ver que entreguen sus tareas, o sea, todo eso queda dentro del entre semana, ¿no? Claro. Y el papá yo me lo llevo el fin de semana a pasear, iba a decir a Recorcholis, creo que ya no existe. Se los lleva al Centenario, o sea, donde los tengan que llevar, los lleva a pasear. Ajá. Entonces no están cumpliendo con el rol de su paternidad, porque no están con los hijos los días también que los necesitan, ¿no? Sí, claro, la realidad activa, cotidiana, que todos los que somos padres sabemos que es difícil de llevar. O sea, despertarlo, llevarlo a la escuela, darle de comer,
ver que se duerma no es una tarea nada fácil. Exactamente, entonces ya desde ahí estamos mal, ¿no? O sea, y como abogados yo creo que a veces como que no vemos esas cosas, sobre todo cuando no las has vivido, ¿no? A veces, ¿no? Digo, a mí me pasaba antes cuando no tenía hijo, o sea, era así como de, no, pues sí, o sea, pues no sí, fines de semana. ¿no? Ajá, exacto. Fines de semana nada más. Y bueno, hay que un montón de situaciones que están detrás de todo eso, ¿no? Entonces, pero digo, también la otra cara de la moneda puede ser el decir, no, pues es que yo no quiero, o sea, tú como mamá, ¿no? Yo no quiero que se queden a dormir con él porque no los... Bueno, pero que también viene de esa parte machista, ¿no? De que a veces los papás no saben cuidar a sus propios hijos, entonces sí. La mamá a la mera hora es, no, pues yo no quiero que se queden a dormir contigo porque, no sé, estén enfermos, no sé si les vas a dar sus medicinas, no sé si los vas a cuidar bien, no sé si, o sea, juega muchas cosas, ¿no? Entonces a veces la mujer termina agarrando esa carga, ¿no? De bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pero con tal de que mis hijos estén bien, pues que él solo se los lleve de paseo, ¿no? Pero sí. Pues no es justo, ¿no? O sea, en realidad el papá tendría que estar más involucrado y también tendría que, pues dar también lo que le corresponde, ¿no? O sea, por supuesto. Y yo creo, digo, hablando de lo que uno puede mirar en redes, corríjanme si me equivoco, ¿no? O sea, yo entro a mi Facebook, entro a mi Instagram, no mirando, ya no digamos los famosos, sino mirando los que uno conoce. Y se vuelve una historia muy cotidiana ver justamente de amigas que pasan pues penurias, ¿no? Problemas con este tema de que los padres, no sé por qué razón, se borran, ¿no? Y no solo se borran, sino que luchan legalmente para tener la menor implicación posible. Y se vuelve de una tristeza enorme, ¿no? Cuando lo ves con gente que tú quieres, pero incluso con la que apenas si conoces, dices, chale, o sea, sí entiendo, porque me ha pasado verlo con fulana. Y ahora que tú lo estás diciendo, pues sí, está cañón, ¿no? ¿Qué te esté pasando? Y quizás es algo, no sé, me atrevo a preguntar, en todo el mundo sucede que hay esta situación, ¿no? El machismo está en todos lados. Pero en México tenemos una incidencia mucho mayor, ¿no? Sí. Y creo que es como un pan de cada día, sobre todo en este ámbito laboral tuyo, que la gran mayoría de los casos, y esto es mi pregunta, ¿no? La gran mayoría de los casos que tienen que ver con estas separaciones familiares, hay esto de que el hombre se agandalla, se aventaja, o lo has visto equitativo, o cómo lo has visto tú. Yo he visto más comúnmente que se agandalla, porque es muy fácil como, o sea, por ejemplo, hay muchas situaciones, o sea, al final, vuelvo a lo mismo, hay que probar las cosas, entonces, a veces tú puedes, bueno, y en el principio que yo les decía, ¿no? De, ok, necesidad y posibilidad, ¿no? Entonces, tú puedes acreditar tu necesidad, ¿no? Y dentro de los conceptos, ¿no? En derecho familiar está el estilo de vida, ¿no? O sea, a veces la necesidad no es solo lo básico, ¿no? Sino, ok, porque digo, no es lo mismo, no sé, alguien que pues es de, o sea, una familia que sí sea de dinero y otras que no tanto, pues a lo mejor los hijos van a la escuela particular, tienen sus actividades extracurriculares, y a lo mejor sí gastan, o sea, de hecho, bueno, tuve un caso donde la pensión se fijó en 100,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso era la pensión, 100,000 pesos mensuales. Claro. Pero, y al principio, pues creo que todo bien, el papá lo pagaba, pero pues conforme pasaron los años, o sea, pues dejó de pagar, ¿no? Pero pues como era empresario, no es que él fuera un empleado, ¿no? Con un sueldo que puedes tú documentar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que normalmente se hace, ¿no? O sea, vamos a averiguar, el juez manda oficios, ¿no? O sea, vamos a que me diga el IMSS si lo tiene inscrito en su nómina, ¿no? O si aparece, ¿no? Que esté inscrito el Seguro Social. Y de cuánto es su sueldo, o al SAT también, o sea, se pide información. Pero si la persona no figura, o sea, no hay manera de demostrar, ¿no? Cuánto es lo que gana. Entonces, aunque tú digas, pues sí, ¿no? Yo vivía en el campestre o en el country club, o donde yo, o sea, que yo vivía y mis hijos van a esas escuelas y hacen tal cosa, o estudian en tal escuela que la colegiatura es de 20,000 pesos, o sea, no hay manera, ¿no? De cobrarle a la otra persona.
los 100,000 pesos en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque no hay como acreditar que sí tenía o que sí tiene esa ganancia, ¿no? La persona. Entonces, es muy fácil y los abogados sí contribuyen mucho a eso, ¿no? A decir, no, pues, dile a los de tu trabajo que te den de baja, o sea, entonces que te paguen en efectivo, o sea, ya date de baja, entonces ya no aparece tu sueldo y que te paguen en efectivo. O renuncia, busca tu trabajo, o sea, hay muchas situaciones donde se da eso y es mucho más fácil hacer eso, ¿no? Que cobrar, ¿no? O sea, al final tú puedes tener una sentencia muy bonita que diga que te tienen que dar tal cantidad, pero ¿cómo lo cobras? Claro. Sí, porque no puedes coercionar de repente a que el tipo vaya y deje el dinero. Exactamente, ¿no? Ahí vienen... ¿Qué es lo que sucede, no? Se cifra la cantidad, 6 meses todo bien, todo bonito, al séptimo mes... Sí, claro. Y de ahí en adelante ya lo dejó de hacer. Ajá, exacto. O deshazte de tus bienes, cambia tu coche, ponle el nombre de esta persona. Tu casa, ponle el nombre de no sé quién. Se blindan, ¿no? Lo que se llama blindar. Exactamente. Entonces, sí, a veces pues los abogados contribuyen a eso, ¿no? A decir, pues haz esto, ¿no? Eso es lo que a ti te conviene. Pero digo, ojalá fuera porque, yo sé que tú vas a pagar, ¿no? O sea, o sé que estás comprometido a pagar, pero pues tampoco quieres que te quiten tu patrimonio, ¿no? O sea, bueno, pero pues no incumplas. Sí. Claro. O sea, sí es muy difícil, ¿no? Bueno, sobre todo que a mí me ha tocado estar como de los dos lados, ¿no? Claro. O sea, de decir, digo, nunca le he recomendado a nadie que se deshaga de sus bienes, pero a veces sí lo piensas el hecho de que chispas y si porque también hay muchas situaciones, ¿no? Ya poniéndome también del otro lado, donde pues sí, ¿qué tal si te quedaste sin trabajo, no? Si te despidieron, o sea, hay situaciones que sí son reales, ¿no? Me despidieron o tuve que cambiar de trabajo y aquí me pagan menos, entonces ahora ya no puedo dar lo que yo daba, ¿no? Y cuando empiezas a deudar, se empieza a hacer como que el cochinito ahí, ¿no? Es como una bola de nieve, ¿no? Entonces de repente cuando te das cuenta ya debes 200,000 pesos de pensión. Claro. Y no sé, te embargan tu casa o no sé, y pues perder tu patrimonio en verdad, ¿no? Claro. Sí, es complicado. Pero hay gente que se queda sin trabajo, pero conserva el Mustang, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿No? O sea, ven el Mustang. ¿No? Sí, claro. Sí pasa. Y bueno, ya vamos llegando al final, porque si no el tiempo se nos va y las cámaras también. Yo cerraría con una pregunta. Antes de las recomendaciones, claro. Porque no sé si te habían comentado. No, se lo comenté. Pero... me siento culpable. En este podcast cerramos con recomendaciones de lo que sea: películas, pensamiento, cerveza, comida, restaurantes, libros. Claro. Algo que le vayas a decir a la gente que te gustaría compartir, ¿no? Velo pensando si no lo habías pensado, que creo que no. Perdón. Pero fue mi culpa. La pregunta sería: ¿tu profesión es luchar, argumentar, salirte con la tuya? ¿En tu vida diaria pierdes? Sí. O sea, en las discusiones con las demás personas, tú que eres una experta en litigar, en justificar, litigar, sabes estructurar el pensamiento y una narrativa. Obviamente, a la hora de discutir o de decir, no, yo tengo la razón, estás totalmente entrenada en cómo sustentar, sea mentira o sea verdad, ¿no? Más o menos. ¿Lo usas a tu favor? ¿Cómo? ¿Lo usas a tu favor? Sí, claro. Claro. ¿Y en la vida diaria personal lo manejas así o tienes debilidades? ¿Sí? No, pues creo que todos tenemos debilidades. Sí, pero sí, a veces sí lo manejo así. Claro. O sea, la verdad es que nadie experimenta en pellejo ajeno, pero sí aprendes cosas de cada caso que tienes. Entonces, como que vas viendo cómo funciona un poco la mente de las personas y sí juegas un poco con eso. Pero siempre con un sentido de justicia. Sí, claro, ¿ah? Sí. Muy bien. Con sentido de justicia hay que hacer las cosas, amigo. Por favor. Por favor. Bueno, los vecinos no nos invitaron. Yo escuché que empezaron a tirar las corcholatas, así que ya se acabó. Uf. Amigo, recomendaciones. ¿Tu recomendación? ¿No? Vamos. Sí, yo me aventaría la mía. Por favor, amigo. Netflix. Better
Better Call Saul. O sea, mejor llámale a Saúl, ¿no? Exactamente. Precuela, una serie precuela de Breaking Bad. De Breaking Bad, qué ¿No? buena serie, qué O sea, buena serie. Entonces, quizás es una recomendación doble. Aquella persona que nunca en su vida, y no me imagino por qué, no haya visto Breaking Bad, Sí. tiene que primero verla para luego entrar de lleno a Better Call Saul, ¿no? Y es complejo ese personaje, ¿no? Un abogado que entra ahí en varios dilemas sobre lo justo, lo no justo, sobre su conveniencia, lo que es la vida, la muerte de su hermano. Es una cosa bastante compleja. Muy buena, muy buena. Exactamente. Fíjate que hay un autor que, Morgan Forrester, Edward, creo que era el nombre, que decía que hay personajes redondos y personajes planos. Quizás en Breaking Bad a veces Saul aparece como un personaje plano en el sentido de que ya sabes lo que él siempre va a hacer. Ujú. Pero si miras la precuela, se vuelve un personaje redondo. O sea, te resulta impredecible lo que le va a seguir sucediendo en la historia. Ok. Entonces, vean primero Breaking Bad, si por alguna razón no lo hicieron, y luego vean esta y La verdad. Tremenda. Sí, es que aparte Breaking Bad es una de esas series que pocas series me ha sucedido que necesito ver el siguiente capítulo. Exacto. Y hasta las 5 malditas horas de la mañana estoy viendo, ¿no? Me pasó lo mismo. Te güey. atrapa. Yo Y la vi tardísimo. Tardísimo, pero bueno, es muy buena. Ah, ¿tienes tu recomendación lista? Sí, A de ver. hecho tengo dos. Venga, mientras... Ok, bueno, como les hablaba de lo del feminismo, Ujú. Promising Young Woman es Ok. una película en HBO, Ujú. Buenísima, o sea, bueno, ustedes que son hombres, bueno, yo siento que cuando vi esa película salí decepcionada de la humanidad, o sea, salí con una sensación de el mundo no va a cambiar, pero está muy buena, o sea, Órale. está muy padre cómo tocan un poco el tema de hecho, de un poco también igual de la justicia, el feminismo, el sistema machista, es muy buena. Y bueno, como hombres les invito a cuestionarse qué tanto formamos parte, ¿no? de ese sistema, pues de alguna manera igual misógino, ¿no? Exacto. Y la otra película, 3 anuncios por un crimen, Ujú. ¿esa ya la viste? Buenísima, sí. Está buenísima. Sí, sí, buenísima. El humor negro que maneja está muy buena. Brutal. Y la actriz Sí, suprema, sí. tremenda. Sí, y ya. Muy Esa buena. es. Esa no sé dónde está. La vi en La el estoy cine, buscando, la vi pero en no. el cine, pero pues bueno, Cuevana 3 nunca falla. Le tengo miedo a los virus. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. es verdad. ¿No te infecta la computadora, amigo? Hasta ahorita no. Ah, bueno, entonces la veré ahí porque yo no alcancé a verla en el cine. El chiste es que cuando le pones play se va a abrir una ventanita de De caliente, pide Pizza Hut. de Pizza Hut o de algo feo. La cierras y vuelves. No le das clic. Y le vuelves a dar play. Se va a abrir otra ventanita, la cierras y le das play. Y O así sea, hasta que cerrar se toda. reproduzca la película. Lo que nunca debes hacer es que cuando te aparezca un anuncio que diga tu memoria está llena, infectada, da aquí para limpiarla, nunca le des clic ahí. Sí. El botón que se ve falso, a ese no Ajá, le des. A ese no le des. Eso te llevará directamente a... Ahí sí, ahí A la sí, perdición, ¿no? Dale aquí para descargar la información de cómo el Canelo Álvarez se hizo millonario. No le des, güey. O sea, ahí ya no. Amigo, gracias por tu recomendación de no dar clic a los enlaces de Cuevana. Mi recomendación, mira, fíjense que iba una recomendación bastante apegada a la que tú diste, que a mí me gustaría igual, porque conozco a cabrones, a vatos que hacen esto, y daría esta recomendación que siempre bueno, no siempre, porque igual en algún momento de mi vida yo también fui así, ¿no? Y La vasectomía, ¿no? la vasectomía. Bueno, de eso hablaremos después. Pero esta idea de que el que es chingón es el que se chinga a las demás personas. Y es una cosa muy del macho, ¿no? El macho, bueno, hablaré del macho mexicano, pues no sé en otros lados, pero al menos aquí esta idea de, no, yo soy chingón porque logré no dar mi pensión, porque logré dar lo menos que podía. Cuando eres un cabrón que por tus decisiones hizo que haya gente que está pasándosela mal,
o que quieres como tú sacar todo el provecho de una situación. Creo que es una visión muy, muy jodida que tenemos a veces. Una visión que prevalece y que hace que muchas personas estén sufriendo, porque yo lo he visto, yo conozco estas situaciones y están de la chingada. Iba a decir de la V, pero sé que no se puede decir, ¿no? Está de la chingada, claro. Que pensemos que eso está bien, que está chingón ser eso, que hayan personas sufriendo por nuestra culpa, por nuestras decisiones. Entonces invitaría, si hay vatos viendo esto, que se cuestionen, que nos cuestionemos, ¿no? Claro. Nunca hay que dejar de cuestionarnos este sentido de la justicia y este sentido de cómo nos relacionamos con las demás personas, con nuestra pareja y pues bueno, específicamente con las mujeres, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas, nuestras novias, esposas, porque sí estamos bastante jodidos, ¿no? Exacto. Sí, como los anuncios del gobierno, que viste que dicen, no está chido fumar, no está cool tomar, la neta, vatos. No está chido ser padre ausente y ya dije y esa negligente, palabra, ¿no? Sí. Perdón, dije la palabra, pero... No, bueno, capaz te la tapé yo diciendo lo que estaba diciendo. Sí. Pero bueno, no está chido. No está chido. Y la segunda recomendación, ya se me olvidó, pero denme unos segundos y me acuerdo, ¿no? Mientras tocaré el contrabajo. Amigo, por favor, hazme el favor de tocar ese contrabají. Como Yo-Yoma, voy a... Chelo. No me sale. La verdad es que no, amigo. Es el contrabajo de Gillo. Que Gillo, está roto. Si estás viendo esto, perdóname. Bueno, no haré otra recomendación artística ni nada de eso, pero les recomendaré que se queden pendientes porque el video del tour cantinero se viene. Estamos trabajando en eso. Ya está la edición, está quedando muy chingón. Si los que no saben qué es el tour cantinero, es este tour que se da por el centro a 4 cantinas distintas. Lo hicimos en diciembre del año pasado. Queríamos sacarlo en febrero, pero bueno, las circunstancias no nos favorecieron, ¿no? Vergonzosamente hubo muchas complicaciones. Pero ahorita, en 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, saldrá. Estén pendientes, síganos. Mi recomendación es que nos sigan. En Instagram, en YouTube, en Facebook tenemos página. Que nos escriban. ¿Alguna red social en la que te puedan seguir, en la que quisieras compartir red o no? En la que podrían decir a la abogada Diana? Quiero que vea mi caso. Pues en el Facebook me pueden buscar como Diana Rosado. En Instagram como @DianaAliciaR, pero sin la AA. ¿Se entiende? Ok. Claro. Yeah. Ahí. Perfecto. Se escribirá igual para que aparezca en la pantalla. Pues muchas gracias, amigo. Gracias a Poncho, que está enfermito, está indispuesto. Pobrecito, sí, pobrecito. Te mandamos abrazos, besos. Gracias, Diana, por acompañarnos. Que fue una plática muy inteligente, ¿no? Muy provechosa, muy inteligente, muy informativa. De verdad. Sí, no, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por acompañarnos. Adiós.